través de la Biblia los cuernos son usados como un símbolo de fuerza y poder. De los mismos altares del sacrificio y el incienso se dice que tenían 4 cuernos, uno en cada esquina, símbolo del poder del Cordero de Dios para salvar y restaurar la humanidad. Las versiones más modernas algunas veces no usan la palabra cuerno, sino que automáticamente la sustituyen por fuerza o poder. Pero en cuanto a las profecías, los cuernos tienen un significado más específico. En las profecías los cuernos son reinos, o sea, poderes políticos temporales, y ese mismo significado debe aplicarse al cuerno pequeño. El cuerno pequeño, símbolo del anticristo, es también un poder político temporal. Sin embargo, tiene ciertas características que lo distinguen de los otros poderes políticos. En el video anterior vimos 5 características del anticristo presentadas en el capítulo 7 de Daniel. Estas son: número 1, tuvo 1260 años, desde el año 538 al 1798, durante los cuales creció hasta convertirse en un poder que impuso su voluntad y destruyó a quienes no se le sometieron. Número 2, con astucia manipuló la política y la religión, llegando a controlar las conciencias de los individuos y los reinos de Europa. Número 3, se adjudicó títulos y poderes que solo pertenecen a Dios. Por ejemplo, se hace llamar Santo Padre cuando el mismo Cristo dijo que no llamásemos Padre a ningún hombre, porque nuestro único Padre es el que está en el cielo. Se hace llamar Sumo Pontífice cuando la Biblia enseña que solo existe un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y se hace llamar Vicario del Hijo de Dios, cuando Cristo dijo que cuando Él se fuera enviaría al Espíritu Santo, no a ningún hombre. Así que el Papa se adjudica los títulos de toda la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Número 4. En su afán por imponer su voluntad y eliminar a todo aquel que no aceptara su pretendida autoridad divina, persiguió y mató al verdadero pueblo de Dios, aquellos que practicaban un cristianismo conforme a las Escrituras, y no uno contaminado con costumbres, prácticas y tradiciones paganas. Y número 5. Ha procurado cambiar los tiempos y la ley, tergiversando los 10 mandamientos, tal y como se puede apreciar en la mayoría de los catecismos, donde el mandamiento referente a las imágenes ha sido eliminado, el referente al sábado ha sido cambiado por santificar las fiestas, y el último ha sido dividido en 2 para completar los 10 mandamientos. Antes de entrar de lleno al tema, sería bueno que hiciéramos un resumen del marco histórico. La historia de los papas es una llena de pretensiones y tergiversaciones de la historia, con una línea de papas que pretende comenzar desde el apóstol Pedro. Primeramente, Pedro fue apóstol, no obispo. Y cuando Cristo le dijo, tu nombre es Pedro, mas sobre esta roca edificaré mi iglesia, Cristo estaba hablando de sí mismo. Cristo es la piedra del fundamento, no hay otro fundamento. El mismo apóstol Pedro reconoció esto cuando escribió su primera epístola, cita a Isaías y a los Salmos diciendo, he aquí pongo en Sión la primera piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo. Vaya y lea en su Biblia para que vea que Pedro no está hablando de sí mismo, sino de Cristo. El fundamento, la piedra angular sobre la cual todos nosotros somos edificados como piedras vivas. Pedro sabía esto muy bien, pues él estuvo presente cuando Cristo mismo usó esta cita del Salmo 118, 22 y 23, al contar la parábola de los lavadores malvados, que aparece en Mateo 21 y en Marcos 12. Léalo usted mismo, y si le queda duda, vaya al capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y lea el testimonio que el mismo Pedro da con su misma boca ante el Sanedrín, al ser detenido después de sanar milagrosamente a un lisiado. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni el de Juan Pablo II, ni el de Benedicto, ni el de nadie, solo el nombre de Cristo. Y si Pedro llegó a Roma, fue como producto de su labor apostólica, y no con la intención de sentarse en Roma como líder local. La historia de los papas no comienza con Pedro. La verdadera historia de los papas comienza en el año 313 con el edicto de Milán. Miltiades, el viejito que era obispo de Roma para aquel entonces, y quien había llegado a experimentar la persecución romana imperial, nunca se fió del nuevo emperador, aun cuando Constantino les regalara el Palacio Lateran
y promulgara el mencionado edicto de Milán, que concedía libertad religiosa a los cristianos. Sin embargo, el ayudante de Miltiades, Silvestre, a ese sí le gustaban aquellos cambios, y el lujo y la pompa de collarse con la realeza. Así que cuando Miltiades murió un año después, en el 314, y Silvestre fue electo como nuevo obispo de Roma, sin duda con la ayuda del emperador, el cristianismo se vendió. La iglesia cristiana, que desde sus inicios estuvo separada de los asuntos del Estado, ahora se mezclaba con el Estado. Una mezcla tan buena como mezclar hierro con barro. Aunque el carácter de Roma comenzó a tomar forma para esta época, ya vimos que encontró obstáculos para consolidar su poder. En el 478 los érulos invadieron Italia, y Odoacro, rey de los érulos, depuso a Rómulo Augusto, último emperador del Imperio Romano de Occidente. Como resultado de las invasiones bárbaras, Roma quedó rodeada por 3 tribus de creencia arriana: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Pero en el 538, las tropas imperiales detienen un sitio que los ostrogodos habían mantenido sobre Roma por alrededor de un año. Y es muy cierto que Roma sufrió otros ataques y saqueos, y estos se usan para argumentar contra la significancia del año 538. Pero la realidad es que esos ataques contribuyeron a establecer al obispo de Roma como máxima autoridad en la región, al provocar que las restantes figuras de la política romana en Italia huyeran a Constantinopla, empujando al Papa a llenar el vacío e inmiscuirse cada vez más en los asuntos políticos. Y algo que hay que resaltar es que el Papa nunca ha tenido otro ejército que no fuera el de los reyes que podía influenciar, y el emperador Justiniano es el primero en la lista de estos reyes. El obispo de Roma, con la práctica, se haría experto en manipular a los gobernantes europeos, haciéndolos poner a su disposición sus ejércitos. No olviden nunca esto, pues cuando lleguemos a la profecía del libro de Apocalipsis veremos que el anticristo se volverá a levantar, y nuevamente usará el poder de los gobiernos seculares para cumplir sus propósitos. Ahora, para levantarse primero tiene que caer, y ya vimos que dicha caída comenzó en el año 1798, al final de los tiempos y medio tiempo. Pero la restauración del poder del anticristo y la reanudación de la persecución es un tema futuro que reservaremos para cuando entremos al libro de Apocalipsis. Y aún nos queda un tema muy importante por tocar de la profecía de Daniel 7, y es el tema del juicio. Pero, ¿en dónde se menciona un juicio en el capítulo 7 de Daniel? Yo continué mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y al sentarse el juez, los libros fueron abiertos. Daniel ve surgir 4 bestias, los 10 cuernos y el cuerno pequeño, cuando de repente un segundo escenario se presenta delante de él. Esto no está ocurriendo en el tormentoso mar de donde surgieron las bestias. Este nuevo escenario es en el cielo. Allí Daniel ve a un anciano, y luego dice que aquel anciano es juez. Pero ¿quién es ese anciano? ¿Y cuáles son esos libros que fueron abiertos? ¿Es esto evidencia del juicio final? Y si es así, ¿cuándo ocurriría ese juicio? Hoy procuraremos responder esas preguntas, pero es importante que ustedes comprendan que Daniel está viendo 2 eventos que ocurren casi simultáneamente. El primero ocurre en este planeta y el segundo en el cielo. Esto es importante pues recuerden que las profecías son presentadas en orden cronológico, pero cuando todos los acontecimientos ocurren casi simultáneamente, esa cronología puede tornarse algo confusa. Volvamos un momento a Daniel 7. Y mientras yo contemplaba los 10 cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, subía entre ellos, y para darle lugar a él, fueron arrancados 3 cuernos de aquellos primeros 10. Y he aquí que en este cuerno habían ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Yo continué mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y al sentarse el juez, los libros fueron abiertos. En el verso 8 vemos el surgimiento del cuerno pequeño, que es el anticristo. Luego, en el 9 entramos en la escena del juicio, de modo que el juicio debe comenzar después del surgimiento del cuerno pequeño, o para ser más claros, después que los 3 cuernos que impedían su crecimiento fueran quitados del medio. Así que el juicio debe ocurrir después del año 538. Ahora, en el verso 11 continúa diciendo: entonces por el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno seguí mirando, y observé hasta que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho,
y entregado para ser quemado en el fuego. También a las otras bestias les había sido quitado su señorío, pero se les permitió vivir por algún tiempo. Dice que el juez se sentó, los libros fueron abiertos, pero ¿y luego qué? El juicio no había terminado en el verso 11. Daniel simplemente desvía su atención de las escenas del cielo a las del mundo, al escuchar las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ahora, el cuerno ya estaba hablando grandes cosas en el verso 8. ¿Qué hay de nuevo o de importante en las grandezas que habla el cuerno en el verso 11? Que hace que Daniel deje de mirar algo tan importante como lo es el juicio celestial para volver a mirar lo que acontece abajo en el mundo. No puede ser exactamente lo mismo que en el verso 8. O dijo algo diferente, o lo dijo más duro, pero algo definitivamente captó la atención de Daniel. Este pasaje se está refiriendo al resurgir del anticristo. Cuando lleguemos al Apocalipsis veremos esto con más claridad. Por ahora lo que quiero que notemos en esta parte es que Daniel continúa hablando y nos lleva hasta el momento en que la bestia y su cuerno son destruidos y quemados en el fuego. Pero eso es algo que no ocurrirá sino hasta el fin del juicio. Sin embargo, nada más he dicho del juicio. En la última mención dejamos al anciano sentado con los libros abiertos. Aquí que la cosa se vuelve confusa para muchos. A no ser que los versos 11 y 12 sean tomados como un paréntesis y el 13 como la continuación de las escenas del juicio. Dice el verso 13. Y mientras yo miraba en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo un hijo de hombre que venía. Y llegó a ser anciano de muchos días, y fue llevado ante él. Y le fue dado dominio y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio. Y su reino que no se corromperá. Lo que dice el verso 14 y los versos 11 y 12 son acontecimientos casi simultáneos. ¿Recuerdan la roca de la visión del capítulo 2 de Daniel? Que golpea los pies de hierro mezclado con barro y el monte que se forma de la roca. Los versos 11, 12 y 14 se refieren precisamente a los mismos eventos simbolizados por la roca y el monte de Daniel capítulo 2. Claro, algunos dirán que eso de que los versos 11 y 12 son un paréntesis es una excusa para darle a las profecías el significado que queremos. Y tendrían toda la razón, a no ser que la Biblia misma mostrase que es así. Y así es. No olvidemos que Daniel se acerca a alguien dentro de la misma visión y le pregunta acerca de lo que está viendo. Veamos si la explicación que Daniel recibe concuerda con esto que hemos dicho. Primero, resumiendo lo que hemos dicho, surge el anticristo. Segundo, comienza el juicio. Y tercero, termina el juicio y se establece el reino de Dios. Ahora, veamos que ese orden se confirma no solo en la explicación que le dan a Daniel, sino en la misma pregunta que Daniel hace antes de recibir la explicación. Primero, surge el anticristo. Segundo, comienza el juicio en el cielo. Y tercero, se establece el reino de Dios. Veamos ahora la respuesta que recibe Daniel. Primero, surge el anticristo. Segundo, comienza el juicio en el cielo. Y tercero, se establece el reino de Dios como resultado del juicio. La frase, y le quitarán su señorío para que sea destruido y arruinado completamente y para siempre, se refiere precisamente a lo mismo que la frase, mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. De manera que la idea del paréntesis es correcta. La destrucción del anticristo ocurre al final del juicio, y antes del establecimiento del reino de Dios. Este no es el único caso de paréntesis en la Biblia. Es común que los escritores bíblicos muchas veces acomoden los relatos por tema y no por orden cronológico. En el verso 11 Daniel dice que volvió a mirar la bestia y el cuerno pequeño, y añade que miró hasta que la bestia y el cuerno fueron destruidos. Pero eso no necesariamente implica que la destrucción ocurre en ese punto dentro de la cronología. Algo similar hace Lucas cuando dice que María visitó a su parienta Elizabeth cuando ésta tenía ya 6 meses de embarazo, y que estuvo con ella 3 meses y entonces regresó a su casa. Leo continúa el relato con el nacimiento de Juan el Bautista. Si interpretamos a Lucas como si siguiera un estricto orden cronológico, entonces María estuvo con Elizabeth hasta que ésta estuvo cerca de dar a luz. Y cuando más Elizabeth pudo haberla necesitado, María se regresó a su casa y dejó a Elizabeth a punto de dar a luz. Pero obviamente ese no fue el caso. Es simplemente que al igual que Daniel, Lucas hace un paréntesis. Y este es solo un ejemplo de muchos que hay en la Biblia. Aún quedan más detalles que hay en cuanto al juicio, pero todo a su tiempo. Lo importante ahora es que se graben bien que el orden de estos 3 eventos, el surgimiento del anticristo, el juicio y el establecimiento del reino de Dios, no solo están claros en el capítulo 7 de Daniel, están 3 veces claros. Y como ya dijimos,
Si el juicio comienza después del surgimiento del anticristo, podemos llegar a la conclusión de que comenzaría después del 538. Pero ya vimos en un video anterior que el dominio del anticristo duraría por tiempos y la mitad de un tiempo. De modo que, siendo más precisos, debemos decir que el juicio en el cielo debe comenzar después del año 1798, cuando terminaron los 1260 años de la profecía de tiempo de Daniel 7. En algún punto después de 1798 comenzaría el juicio. Y después de comenzado el juicio, es que ocurre lo que Daniel menciona en el verso 11. El cuerno pequeño volverá a hablar grandes palabras. O sea, el cuerno pequeño recuperará su poder. Y esta segunda etapa del anticristo va a durar hasta que termine el juicio. De modo que el juicio y el resurgimiento del anticristo van a estar sucediendo a la misma vez. Y al finalizar el juicio, entonces es destruido el anticristo de una vez y para siempre. No por algún rey o emperador de este mundo, sino por Dios. Pero ese es tema para videos futuros. Por ahora, tengamos claro el orden cronológico de todos los eventos implícitos y explícitos en Daniel 7. Primero, surge el cuerno pequeño. Segundo, comienza el juicio. Y tercero, se establece el reino de Dios. Ahora, ya vimos que el juicio comienza después de la caída del cuerno pequeño. Después que comienza el juicio, ocurre el resurgir del anticristo. Y el establecimiento del reino de Dios ocurre después de terminado el juicio. Y la destrucción del anticristo ocurre antes del establecimiento del reino de Dios. Estos 7 eventos se presentan en el capítulo 7 de Daniel. Los primeros 5 ocurren durante el periodo simbolizado por los pies de hierro mezclados con barros. El sexto evento es paralelo con la roca que golpea los pies del estatua. Y el monte que se forma en la roca es el séptimo evento, el establecimiento del reino de Dios. Bueno, dediquemos todo el tiempo a contestar las preguntas que hicimos al principio. Y mientras yo miraba en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de muchos días, y fue llevado ante él. ¿Quiénes son ese anciano de muchos días y el hijo del hombre que aparece en esta visión? Bueno, la frase hijo de hombre básicamente significa un ser humano. Ahora, Jesucristo se refiere a sí mismo como el hijo del hombre. La pregunta es, ¿cree usted que la profecía se refiere a un ser humano cualquiera? ¿O que el anciano de días es Dios el Padre y el hijo del hombre es Cristo Jesús, nuestro abogado ante Dios el Padre? Solo hace falta un poco de sentido común para saber la respuesta. Pues el mismo Cristo dijo que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Entonces, si el Hijo es el abogado y a la vez el juez, definitivamente tiene que estar presente en el juicio. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y al final será Cristo quien dictará sentencia, pero ahora intercede por nosotros. Y en cuanto a los libros, la respuesta está en estos pasajes. Todo aquel que en algún momento ha aceptado a Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, esa idea pretenciosa de que una vez salvo siempre salvo, no es bíblica. Nuestro nombre puede ser borrado del libro si no damos los frutos correspondientes. Por sus frutos los conoceréis. Las obras no salvan a nadie, pero serán la evidencia a nuestro favor o a nuestra contra cuando nuestros nombres sean llamados a juicio. Toda obra buena o mala, toda palabra ociosa, está registrada en los libros del cielo. Y de igual manera, como alguien que en un momento dado conoció y aceptó a Jesucristo, pero no permaneció, puede ser hallado falto y borrado del libro de la vida, una persona que nunca conoció y ni siquiera escuchó hablar de Cristo, pero que vivió una vida conforme a lo que a su mejor entender era correcto y justo, puede ser añadido al libro de la vida. Esa es la obra del juicio. Un juicio que ya vimos comenzaría después del año 1798. Y hace un buen rato que el 1798 pasó. Nuestro nombre puede ser llamado a juicio en cualquier momento. En los próximos videos descubriremos la fecha exacta cuando comienza ese juicio. ¿O será que ya comenzó? Dios les bendiga y nos veremos en el próximo video.